El objetivo de este video es resolver un ejercicio utilizando el modelo vista controlador y la interfaz gráfica de usuario para resolver el siguiente problema. La idea es registrar los datos para realizar la venta de inmuebles que pueden ser apartamentos o casas. Para ello es necesario registrar los datos del cliente que corresponden al ID, nombre, teléfono y también los datos del inmueble que serán el chip, que es el código de predial, la dirección y el valor. El valor de la venta se obtiene al generar los gastos de registro más el valor del inmueble. Esos gastos de registro están dados por los siguientes parámetros. Para el apartamento corresponderán al 5% del valor del inmueble y para la casa corresponderán al 10% de ese valor. La idea es obtener una interfaz gráfica de tal manera que se puedan registrar los datos tanto del cliente como del inmueble. Observemos que acá se está haciendo uso de un conjunto de secciones y dentro de ellas también se está haciendo uso de los controles radio button. Observemos que se habilita el botón. Entonces, si registramos los datos de un cliente, y de un inmueble, en este caso supongamos que es una casa, se obtendrá una salida inicial donde están todos los datos registrados, se obtiene el valor del registro y el total de la venta. Recordemos que el total de la venta será la suma del valor del inmueble más los datos del registro. Esos datos posteriormente van a quedar registrados en este control que es un textarea. Entonces, pues vamos a empezar a armar el proyecto basado en las siguientes clases. Para los datos del cliente se va a crear la clase persona y esa clase tiene un ID, un nombre, un teléfono. Acá está el método que genera la información, el toString, los métodos get y set. Para registrar estos datos del inmueble se registran los atributos del chip, la dirección, el valor, los constructores correspondientes. En este caso se está utilizando la clase NumberFormat para asignarle un valor de salida al tipo de dato numérico, ya que por defecto Java asigna un formato científico. Entonces a través de esta clase se le aplica un formato numérico estándar. Acá tenemos la herencia para la clase hija casa. Entonces se está sobreescribiendo el método abstracto gastos de inmueble, que en este caso está definido en la clase inmueble, y para la clase apartamento igualmente se sobrescribe con el porcentaje correspondiente. También se está haciendo uso de la clase venta. De acuerdo a la descripción del problema, una venta tiene los datos del cliente y los datos del inmueble. En este caso se está utilizando un ArrayList para hacer el polimorfismo, dado que se puede utilizar un objeto de tipo casa o apartamento. Entonces se va a agregar a esta lista ese tipo de objeto. A través de esta lista se va a hacer la sumatoria y a obtener el total de la venta. Bien, ahora vamos entonces a generar el formulario que va a ser la interfaz gráfica
a través de un JFrame. Lo vamos a llamar ventana. Y entonces acá vamos a comenzar a agregar los componentes gráficos que van a permitir registrar esos datos. Inicialmente vamos a agregar un JTablet Pane. Es un contenedor que simplemente agrega las fichas o secciones. Para agregar cada una de las fichas utilizamos el panel o la clase JPanel. Debemos darnos cuenta que quede punteado el tablet y con F2 podemos cambiar el contenido del título, en este caso cliente. Agregamos el otro panel, debe estar punteado para que se pueda agregar. Hacemos clic en el título, F2, y acá agregamos inmueble. Lo segundo que podemos agregar es los labels y las cajas de texto. Entonces para ello primero vamos a darle un pequeño formato. Vamos a quitar el contenido con F2. Acá inicialmente puede ser el nombre y copiamos control C, control V, la identificación. Control V y el teléfono. Podemos alinear los controles utilizando el botón que está en la barra de herramientas de diseño. Cuando ya tenemos más o menos el formato, bueno, acá vamos a aplicar un tamaño estándar para que sea un poquito más grande y lo podemos ir moviendo hacia el panel que queremos. Entonces vamos también a cambiar ese diseño, arrastramos los controles dentro del panel. Para verificar que los controles han quedado, pues simplemente se hace clic en la ficha correspondiente. Listo, ahí ya tenemos los datos del nombre, la identificación del teléfono para los datos del cliente. Si queremos cambiar el tamaño de fuente de las secciones, entonces seleccionamos el tablet y buscamos la propiedad font. También la podemos ampliar. Listo, ahí ya quedó. Ahora pues vamos a copiar estos controles y los vamos a pegar en la sección del inmueble. Observen que cuando hice control V se activaron varias secciones, entonces ahí se comete un error. ¿Qué hay que hacer para ello? Bueno, voy a dar control Z. Se debe verificar que se ha hecho clic dentro del panel de la sección correspondiente y ahí sí se da el control V. Vamos a cambiar, esto es el chip, que es el código de Hacienda, la dirección y el valor. Listo. Verificamos que queden alineados. Otro elemento que se tiene que agregar acá pues corresponde al tipo de inmueble. Entonces para ello vamos a utilizar los controles radio button. Colocamos un radio button que debe contener el tipo de apartamento. Podemos cambiar de una vez la fuente. Copiamos, activamos el panel, pegamos, cambiamos el contenido. Listo. Podemos agregar de una vez el control text area, que es el que va a contener los datos de la venta. Acá un pequeño label también.
Podemos aplicar nuevamente un formato. Nos faltaría el botón de registro. Aplicamos el formato con F2, cambiamos el contenido. En este momento podríamos visualizar la salida, la vista previa de cómo queda nuestra interfaz. La idea es que estos dos controles no se habiliten, entonces para ello vamos a utilizar otro control que es el button group. Este button group queda invisible, pero se puede observar en la lista de navegación de controles del formulario. Vamos a cambiarle de una vez el nombre, btn grupo opciones. Comenzamos a cambiar los nombres de los controles. Se pueden cambiar haciendo clic derecho y seleccionando la opción de cambio de nombre de la variable. Radio button. Estoy utilizando el prefijo rbn y este es apartamento. rbn casa. También podemos seleccionar y verificar que el control también se activa en la lista de navegador. Entonces con F2 podemos también hacer ese cambio. Este es un texto txt el prefijo y vamos a llamarlo chip. El siguiente sería txt div. El siguiente sería txt valor o val. Acá se pueden observar los radio button. Vamos a ver los controles correspondientes a las entradas de la caja de texto de nombre. Entonces aplicamos txt nom, txt id y txt teléfono. Los labels, pues si se quiere, se pueden renombrar, pero dado que no se van a codificar o hacer acciones directamente sobre ellos, pues no es necesario. El último control es el botón, entonces recuerden que también se puede hacer a través de el menú de contexto y cambiar el botón con el prefijo btn registro. La caja de text area, vamos a llamarla txta resp o respuesta. Ya teniendo los controles asignados, los nombres de cada una de estas variables, entonces vamos a proceder a habilitar el modelo vista controlador. Entonces, como el controlador es el único que puede hacer acciones sobre la ventana, vamos a quitar el main. Simplemente hacemos clic en la llave de apertura del main para identificar dónde se cierra y se elimina inclusive el comentario de la documentación. Posteriormente agregamos los métodos get y set de los controles. Se pueden simplemente registrar todos de una vez activando el nombre del formulario. Se generan todos los métodos get y set. Esta operación de generar los métodos get y set siempre se debe hacer cuando ya se han asignado los nombres a los controles. Es muy importante hacerlo, dado que por cada vez que se hace cambio en esos nombres se genera un método diferente. Ahora vamos a comenzar a hacer el control. Entonces vamos a crear la clase
controlador. Esta clase va a contener un objeto de tipo venta. Entonces, venta objb. Vamos a agregar el import del paquete donde está almacenado. Y también va a contener un objeto del tipo ventana. Entonces, ventana va a ser la clase de la vista, va a ser el formulario. Agregamos el paquete de la vista. Entonces, recordemos que el modelo vista controlador va a controlar lo que suceda en la vista y lo que suceda en el modelo. Bueno, acá podríamos definir para garantizar el principio de encapsulamiento. Y acá generamos el constructor. Vamos a convertirlo en un constructor básico. Listo. Bueno, se supone que nosotros vamos a controlar lo que suceda dentro de la ventana. Para ello, vamos a utilizar el gestor de eventos a través de la interfaz Action Listener. Entonces, vamos a generar implements Action Listener. Y este Action Listener tiene asociado un método abstracto que es el que desencadena las acciones. Vamos a generar el Action Perform. Este Action Perform requiere de un evento. Acá eliminamos el editor o gestor de errores. También vamos a crear un método que va a permitir iniciar todo lo que suceda con la ventana. Entonces lo primero que vamos a hacer es decirle que el formulario, vamos a asignarle un título, registro de ventas. Vamos a verificar si se está ejecutando, entonces vamos a indicar que se visualice la ventana. Por el momento vamos a ir observando si esto es viable, entonces va a aparecer la ventana, pero para eso entonces vamos a utilizar el método principal del proyecto, que es el que contendrá el método main. Y acá vamos a crear un objeto de controlador, o sea, vamos a llamar al controlador, vamos a llamarlo objeto y llamaremos de ese controlador el método inicial. Entonces verificamos. Listo. En este momento la ventana sale en la parte superior. La idea es que quede un poco centrada, entonces acá ya estamos observando que sí se está ejecutando, estamos controlando la salida de esa ventana. Voy a cerrarla, pero ahora quiero controlar que me aparezca entrada, entonces vamos a utilizar el método set location relative to y vamos a decirle que lo coloque nulo. Esto va a hacer que aparezca esa ventana en el centro. Listo, acá ya aparece un poco más centrada. Ahora vamos a programar el registro de los datos. Entonces para eso pues debemos agregar el sensor de acciones
sobre el botón. Entonces vamos a traer el botón de registro y le agregamos el Action Listener. Observen que acá se está enviando el apuntador de este controlador, que es quien tiene el sensor base, para que se pueda identificar si el evento, acá podemos utilizar un condicional, llamamos a la fuente del evento y podemos preguntar si es igual al botón que queremos utilizar para el registro. Entonces acá es donde debe ir el código para registrar el inmueble. Listo. Bueno, primero vamos a hacer la parte gráfica. ¿Eso qué significa? La idea es que esta ventana, cuando solamente debe habilitar el botón cuando se haga clic en los botones donde se ha seleccionado el inmueble. De lo contrario, pues no se habilita el registro. Entonces, primero vamos a colocar este botón desactivado y posteriormente lo vamos a activar cuando uno de estos dos controles sea activado por el usuario. Para ello, entonces, vamos a ir al controlador. Vamos a dejar este mismo botón de registro en la opción Enable en falso. Listo. Para que los controles funcionen de manera independiente y no se activen los dos al mismo tiempo, entonces también tenemos que agregarlos al grupo, al botón de grupo. Entonces vamos a llamar la ventana, le decimos que traiga el botón de grupo de opciones y que agregue cada uno de los radio button, el de apartamento y por supuesto el de casa. Listo, ahí los tenemos. Ya estando deshabilitado, podemos controlar las acciones sobre esos radio button. Para controlar las acciones sobre esos radio button también hay que hacer la adición del sensor a cada uno de estos controles. Entonces vamos a decirle que agregue los listener a cada uno de estos. Primero el departamento, luego la casa. Bueno, ahí sí el orden no hay inconveniente como ustedes lo asignen. Bueno, entonces para validar que se active en cualquiera de las dos radio button, vamos a verificar si la fuente del evento es una instancia de tipo radio button. Entonces vamos a buscar la clase radio button. De esta manera, si se activa o se hace clic sobre cualquier control radio button, entonces podremos seleccionar el atributo enable y colocarlo en verdadero. Eso hace que se active el botón. Vamos a verificar esta acción. Entonces vamos al main y ejecutamos.
activamos alguno de los controles, observen que ahí ya se activó el botón. Bien, ahora vamos a comenzar la programación del proceso de registro. Como ya tenemos la venta y sabemos que ese objeto venta tiene asociada a una persona, entonces pues acá se supone que estamos diciéndole que si la fuente fue el botón, vamos a crear un objeto de tipo persona para registrar el cliente. Vamos a registrar entonces un objeto de tipo persona pero vamos a utilizar el constructor paramétrico. Acá entonces vamos a empezar a enviarle cada uno de los datos desde el formulario, el ID, el nombre y el teléfono. Estos datos están dentro de cada una de las cajas de texto. Primero es el ID, lo traemos con el getText de la caja. El segundo dato es el nombre. Entonces traemos la caja del nombre. Y el tercero, el teléfono, traemos la caja del teléfono. Ahí ya hemos creado el cliente. Podemos de una vez agregar al objeto venta el cliente y automáticamente NetBeans hace esa asignación. ¿Qué es lo que sigue? Pues identificar qué tipo de inmueble vamos a agregar a esa venta. Para ello, pues debe estar seleccionado alguno de los dos controles. ¿Eso qué significa? Que debemos verificar con un condicional si alguno de los radio button, en este caso pues vamos a traer el del apartamento y hacer la pregunta de si está seleccionado. Entonces, si ese radio button fue el que se activó, pues se supone que debemos agregar o crear un objeto de tipo apartamento. También podemos agregar los datos directamente, pero en este caso voy a utilizar los métodos set para cada uno de los datos. Entonces primero el chip, ese chip igual que los demás datos los vamos a obtener desde el formulario y cada uno de las cajas asociadas. Entonces primero el chip tenemos con el método getText y así sucesivamente. Entonces el chip, la dirección y el valor. La dirección. Hay que tener cuidado siempre que se hace copia y pega de cada una de las instrucciones, porque se pueden quedar los datos que no están asociados. Bueno, en este caso observen que aparece double. ¿Eso qué significa? Que así nosotros asignemos la caja de texto que corresponde al valor, aparece un error indicando que esos datos no son compatibles, o sea que yo no puedo asignar un texto a un tipo de dato double. Para ello entonces hacemos una conversión de datos utilizando el método parse double, en este caso porque es un tipo de dato decimal o de tipo doble, y ahí ya está entonces el registro de
los datos para el apartamento o el inmueble tipo apartamento. Ese inmueble también debe ser agregado a la venta, pero en este caso debemos traer la lista porque nosotros podemos vender varios inmuebles. Entonces traemos la lista de inmuebles, que es una array list, y agregamos ese inmueble a esa lista. Entonces en la primera selección ya está el primer tipo de inmueble condicional para el tipo casa. Y acá pues entonces ya no creamos un apartamento, sino creamos una casa. Vamos a cambiar con control R. Simplemente quitamos la opción y automáticamente se cambian todos los datos que estaban asociados a ese nombre anterior. Listo, ya estamos definiendo el chip, la dirección y el valor tanto para el apartamento como para la casa, y se han agregado a la venta. ¿Qué es lo que hay que hacer posteriormente? Pues simplemente generar un mensaje con los datos que corresponden a esa venta. Entonces lo podemos hacer inicialmente con un JOption Pane. La salida es el formulario y acá podemos generar los datos del resultado de la venta. Bueno, vamos a verificar cómo está el toString. Acá ya aparece datos venta, entonces simplemente podemos llamar al objeto venta y traemos el toString. Adicionalmente debemos traer los datos de registro y el valor de la venta. Entonces vamos a la venta. Esos datos del registro están en el objeto registrado o en el último objeto registrado, que para este caso está en la posición 0, y acá ya podemos traer los gastos de registro y también podemos bueno, acá agreguémosle el mensaje, acá le podemos colocar valor de registro y acá vamos a agregar el total de la venta. Recordemos que el total de la venta corresponderá a los gastos del registro más el valor del inmueble. Entonces este total de la venta es igual a OJB punto valor venta. Ese valor venta está dentro de la clase venta. Como estamos usando un array list, entonces se está haciendo la sumatoria de los datos de registro más el valor de cada inmueble que se haya seleccionado para la venta. Primero miremos si esto está funcionando. Entonces vamos a hacer una salida. Colocamos los datos. El inmueble, digamos que es un apartamento. Hacemos el registro
y aparecen los datos que estaban diseñados o ingresados. ¿Qué es lo que sucede acá? El total de la venta no tiene formato. Vamos a verificar cómo se hace la aplicación de este formato. Acá también falta agregar esos mismos datos a la caja de salida al text area. Vamos al controlador y acá en los datos de salida, en el valor de la venta, podemos hacer uso de un objeto de tipo number format vamos a obtener la instancia con esta clase vamos a aplicar un formato numérico estándar y lo vamos a aplicar en el valor de la venta utilizando el método format. De esa manera ya aparece estándar. Es el mismo formato que se aplica en inmueble para generar los datos acá está forma. Para evitar esta redundancia se podría crear una clase de tipo number format y no estar invocando este objeto. Bien, ahora vamos a agregar esta misma información al text area. Entonces le decimos que vaya al formulario, que traiga el text area de la respuesta y a través del método append se va a agregar esa información. Entonces simplemente podemos copiar y pegar. Bueno, acá sobra el primer parámetro que era el contenedor de salida de la caja de diálogo. Acá solamente se envía el string. Listo. Vamos a ejecutar nuevamente. Hacemos un registro. Vamos a registrar la casa. Registramos acá. Bueno, acá aparece ya solucionado el total de la venta, pero sigue apareciendo en formato científico el valor de registro, pero los demás datos ya aparecen. Verifiquemos si también ya se agrega la información al text area y efectivamente acá ya aparece. Entonces cerramos, verificamos el controlador y aplicamos también el formato a gastos de registro. Entonces lo aplicamos acá. Lo vamos a aplicar en los dos casos, tanto en la salida
del JOption o de la caja de mensaje como en la salida de la caja del text area. Y acá ya tenemos, entonces volvemos a verificar. Ingresamos los datos. Registramos, están los datos, ya aparece en formato estándar numérico, tanto en la salida como en el text area. Vamos a registrar una casa. Bueno, acá ya en otra oportunidad verificaremos cómo se inicializan estos datos. Y digamos que la casa vale 450. Registramos, aparecen los datos y acá se van adicionando a los datos que anteriormente estaban. Entonces ya se resolvió el ejercicio de registrar la venta de los inmuebles. Espero que practiquen los conceptos del modelo vista controlador. Recuerden que este modelo permite gestionar todo lo que sucede entre el modelo y la vista.